escuchar atentamente lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 al verso 11. Nos dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Nos acercamos ante ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Gracias por esa esperanza que nos das, Señor, por tu bendición, por tu salvación, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que todos nosotros podamos, de verdad, Señor, ser hacedores de tu palabra, Señor, que podamos llevarla a cabo en nuestra vida, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, siempre con temor y temblor, Señor, siempre buscando tu presencia, siempre, Señor, haciendo tu voluntad. Habla nuestras vidas, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y sea sembrada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, nuestro tema se llama paz para con Dios. Amén. Paz para con Dios. Amén. Cuando hablamos de paz, mis hermanos, es una palabra que nos da a entender que hay un tiempo de reposo. Amén. La paz es un estado de armonía, un estado de tranquilidad, de sosiego, en donde no hay guerras. Amén. Es un estado en donde no hay guerras, ¿verdad? Y es un estado de quietud y de calma. Amén. Yo creo, hermano, que todos nosotros deseamos en nuestra vida la paz, y el mundo entero, mis hermanos, anhela la paz. Por eso se hacen campañas, se hacen marchas, se hacen manifestaciones, la gente habla, ¿verdad? La gente da su opinión, se hacen movimientos, etcétera, buscando esa paz, ¿verdad? Buscando paz para el pueblo, buscando paz para la ciudad, buscando paz para la familia. Todo el mundo necesita paz y todos quieren paz. Amén. Y cuando entonces se habla de eso, uno entiende entonces que uno necesita quietud, que uno necesita calma y que uno necesita estar exento de problemas para poder tener paz. Eso sería maravilloso, no tener ningún problema, no tener ninguna tribulación, ninguna aflicción, hermano. Estar totalmente exentos de cualquier preocupación, de cualquier molestia, de cualquier enfermedad, de cualquier algo que nos preocupe en la mente, ¿verdad? De cualquier inquietud, de lo que sea que venga a causar, hermano, alguna inquietud en nuestra vida, es para nosotros y para muchos significa, ¿verdad? Eso, la paz.
la ausencia de problemas, la ausencia de tribulaciones. Sin embargo, ¿verdad? Hay que ser realistas y saber, hermanos, que mientras nosotros estemos en esta tierra, ese estado, ¿verdad? Nunca va a llegar, porque mientras estemos en la tierra, seamos hijos de Dios o no lo seamos, las tribulaciones vienen, los problemas llegan, mis hermanos, las aflicciones. Y si usted, hermano, en un día terminó con algo, resolvió algo, ¿verdad? Se deshizo de alguna aflicción, de algo, ¿verdad? Al día siguiente, mis hermanos, nos espera una nueva. Es así, la vida es así, es un continuo una continua preocupación, una continua aflicción. Todos los días uno se preocupa por algo, todos los días nos enfrentamos a situaciones, todos los días, mis hermanos. El mismo Señor, ¿verdad? En la palabra del Señor, en los evangelios, ¿verdad? Nos dice, nos advierte que así sería, que tendríamos aflicción, ¿verdad? Pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces, para todos es así. Sin embargo, para el Hijo de Dios sí tiene alguna diferencia, y la diferencia es que en medio de las situaciones nosotros podemos confiar en el Señor, que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él tiene el control de las situaciones, que sí nos preocupamos, pero no más allá de lo que hermano pudiéramos entender, o más allá de lo que quizás, hermano, está en nuestro control, más allá de lo que quizás pudiera enfermarnos, hermanos, y provocar en nosotros, hermano, una crisis nerviosa o una crisis mental. No, sabiendo, hermano, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Pero siempre nos enfrentamos a situaciones. Amén. Siempre. Pero esa es la diferencia entre los hijos de Dios. Amén. Que sabemos que el Señor está con nosotros. Y todos nosotros queremos paz. Todos siempre andamos buscando la paz. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, y es la verdad. Quizás nosotros a veces, por nuestra falta de confianza, nuestra falta de fe, hermano, queremos tomar en nuestras manos todas las cosas y tomar el control de todo, y no se lo dejamos al Señor, no lo ponemos en las manos de Dios, y es ahí cuando uno se empieza a desesperar, ¿verdad? Viene la ansiedad y se empiezan a descontrolar las cosas, porque uno, mis hermanos, no pone las cosas en las manos del Señor, uno no confía en el Señor. Y el consejo de la palabra es que cuando lleguen esos momentos, que seguro van a llegar, pongamos, mis hermanos, nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros. Amén. Y es la verdad. El Señor cuida de nosotros. El Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor nos guarda siempre, mis hermanos. Y esa es nuestra paz. Esa es nuestra confianza, que el Señor está con nosotros. Pero en cuanto al tema de hoy, mis hermanos, paz para con Dios, también, hermano, la palabra paz, hermano, nos lleva a otro punto. Amén. A otro punto. Y es, hermano, el estado de paz, hermano, en el que uno puede estar en un buen estado, ¿verdad? En una buena relación con las personas. Yo no sé, hermano, yo creo que todos, pienso yo, ¿verdad? Quizás me equivoque, pero pienso yo que todos hemos estado por alguna razón enemistados con alguien, ¿verdad? Por algo, a veces, hermano, la verdad, por tonterías, ¿verdad? Por un berrinche o por algo muy, muy mínimo.
Hay situaciones que verdaderamente son graves, ¿verdad? Que son altamente graves y que por eso, hermano, a veces las personas se disgustan entre ellas, ¿verdad? Tienen ese cierto roce, ¿verdad? Y empiezan los rencores, empiezan las disensiones, las discusiones, las contiendas entre las personas. Y no hay paz entre ellas. Quizás, hermano, usted pueda recordar en su vida alguna situación que lo llevó, hermano, a ese estado con una persona, posiblemente de su propia familia, quizás con su esposo, quizás con la esposa, con los hijos, con los padres, con los tíos, o quizás con un miembro de la iglesia donde usted se congrega, o posiblemente con el vecino, mis hermanos, que a veces no falta, ¿verdad? Los malos entendidos por alguna situación que pasa en los hogares, algún compañero en la escuela, algún compañero en el trabajo, miles de situaciones que uno puede mencionar, hermano, pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por esa situación. Y son situaciones en las que uno, hermano, verdaderamente, como estamos viendo en la palabra, uno no tiene paz. Cuando usted empieza a pensar en esa persona con la que usted está disgustada o se enojó, se molestó, quizás lo ofendió a usted o usted ofendió a esa persona, hermano, cuando usted empieza a pensar en esa situación, no hay paz en el alma, no hay paz en uno, porque uno sabe que hay un disgusto, que hay un enojo y que, hermano, no está en una situación de paz, en una situación de armonía, sino que está uno en un disgusto con esa persona, hermano, y sobre todo cuando usted y yo hemos probado la presencia de Dios, ahora que estamos ya en esta bendita salvación y que conocemos la palabra de Dios, aún más, hermanos, sentiremos ese, hermano, ese disgusto, ¿verdad? Nos sentiremos más mal, porque sabemos, hermano, que no está bien, y que Dios, hermano, en su palabra nos llama. En el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero antes de esas palabras nos dice que busquemos la paz con todos, que estemos en armonía con todos. Y entonces cuando uno piensa eso, uno dice, Señor, tengo que estar en paz con todos mis hermanos, con mi familia, con el vecino, con los amigos, con los compañeros, porque así dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es ese estado en el que no hay armonía con esa persona. O podemos pensar, bueno, cuando uno está bien con todos, ¿verdad? Uno dice, bueno, sí estoy bien, estoy en paz con todos, estoy en paz con la familia, con los vecinos, con todo. ¿Cómo usted se siente en este momento? Pero entonces, hermano, para que pueda entonces, hermano, terminarse la enemistad con esa persona, que pueda terminarse el rencor, ¿verdad? Esa situación, tiene que haber, hermano, una reconciliación, ¿verdad? Ese tiempo, ese momento en el que las personas hablan, ¿verdad? Pacíficamente, con la actitud de reconocer que ambas partes se han ofendido, que ambas partes han fallado, ¿verdad? Y que necesitamos reconocer que nos hemos equivocado. ¿Para qué? Para pedirnos perdón de corazón y de sinceridad, ¿verdad? Porque tiene que ser sincero y llegar a la reconciliación. Para poder nosotros, hermano, alcanzar nuevamente la paz con esa persona, necesitamos una reconciliación. Si usted no se reconcilia con esa persona, hermano, y vivimos toda la vida, hermano, en guerra con esa persona, no podremos llegar a tener paz con esa persona. Pero yo pensaba en estos días, cómo hay familias, hermanos, que tienen problemas y que han tenido problemas de años.
y que han vivido así mucho tiempo, y uno dice, bueno, esta persona, ¿cómo podemos ir a la iglesia de esta manera? ¿Cómo podemos alabar al Señor con libertad? ¿Cómo podemos, hermanos, presentarnos ante la presencia del Señor y pedirle su bendición, pedirle su perdón, hermano, cuando muchas veces estamos enemistados con otras personas? Y yo pensaba, ¿verdad? A veces en la familia se da esto, personas que no se hablan de años, hermano, y que tienen esos roces, que tienen esos rencores, y con años, hermano, y lo peor, conociendo la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa, hermano, que pasa? Que lo que impide es que a veces somos orgullosos. Y a veces, ¿verdad?, lo que queremos es que la persona venga y nos pida perdón y se humille, ¿verdad? Pero nosotros humillarnos, pues no, ¿verdad? No queremos hacerlo. Que nos pidan perdón, pero nosotros pedir perdón, pues no. Y tenemos, hermano, que tener una actitud como la actitud de nuestro Señor, siempre en humildad y reconociendo que todos nos equivocamos. Nadie es perfecto, mi hermano. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, pero todos cometemos errores, todos fallamos, todos nos equivocamos, y es bueno delante de Dios que reconozcamos. Pero entonces necesitamos una reconciliación. ¿Por qué? Porque no hay paz. Y hay mucha gente que vive así, enojado con medio mundo, hermano. Que no se habla con medio mundo, que no se habla con su familia. Hermanos con hermanos, o con los padres, o con cualquier miembro de la familia, o con el vecino, no se habla, no se saluda, mis hermanos. Hay muchos que viven así, y lamentablemente, mis hermanos, la iglesia no se exenta de esto. No tiene que ser así, no debe ser así, porque la palabra nos enseña, hermano, y nosotros escuchamos la palabra y sabemos que no es correcto. Pero entonces, hermano, no hay paz. Necesitamos entonces una reconciliación, ¿verdad? La reconciliación, mis hermanos, es recuperar, ¿verdad?, el estado previo, ¿verdad?, el estado positivo que ha sido quebrantada en una relación. La reconciliación es el proceso de restauración de rupturas, es el proceso de restauración de distanciamiento entre ambas partes, ¿verdad? Es el proceso de restauración donde hubo agravios, heridas, ofensas. La reconciliación es restituir la amistad. Eso es lo que significa restituir la amistad, restituir la relación, dejando atrás la pelea o el enfrentamiento y retomando la amistad. Amén. Esa es la reconciliación. Posiblemente, así como quizás estuvimos enemistados con alguien, posiblemente, hermano, muchos de nosotros nos hemos reconciliado con alguien. Y uno, hermano, como que siente que ya se terminó, ¿verdad?, esa situación, y uno se siente en paz. Y es así, hermano, porque la palabra de Dios nos enseña que es así. Tenemos que ir a la reconciliación. Ahora, volviendo a nuestro tema, dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros éramos enemigos del Señor. No que Dios era nuestro enemigo, sino que nosotros éramos sus enemigos, hermano, porque nosotros ofendimos a Dios. No que el Señor nos haya ofendido, hermano, jamás. Porque Dios, hermano, lo único que ha hecho para con nosotros es el bien, es bendecirnos, es ayudarnos, es darnos su salvación, es extendernos su mano de misericordia. Pero nosotros ofendimos al Señor. Nosotros entonces, mis hermanos, necesitamos paz para con Dios. La humanidad entera necesita estar en paz con Dios. Si el mundo quiere paz verdadera, todos necesitamos estar en paz con Dios. No hay de otra forma.
No hay otra manera en que la persona pueda verdaderamente sentir paz en su corazón y sentir paz verdadera dentro de él y no sentir más ese vacío. Es por eso, mis hermanos, que Dios ha dado el medio para que nosotros podamos reconciliarnos con el Señor. Nosotros también necesitamos reconciliarnos con Dios. Y posiblemente, hermano, esa es la raíz de todos nuestros males, de que hemos estado nosotros en guerra, ¿verdad?, con medio mundo, porque quizá no hemos estado en paz con Dios o no estamos todavía en paz con Dios. Nosotros fuimos los que ofendimos al Señor, nosotros somos o éramos, ¿verdad? Porque gracias a Dios ya estamos en esta gracia, pero hablando de aquellos que no han venido a este camino bendito, nosotros éramos los enemigos de Dios, porque nosotros ofendimos su nombre. ¿Desde cuándo nosotros nos volvimos enemigos del Señor? Desde el principio. Desde el huerto del Edén, cuando el hombre desobedeció al Señor, cuando el hombre decide hacer su voluntad y desobedecer a Dios. Ahí en ese momento, mis hermanos, se rompe esa comunión que había, hermano, con Dios y el hombre, mis hermanos. No podemos nosotros, quizás en nuestra imaginación, pensar cómo era la relación entre Adán y Dios. Pero dice la palabra que la presencia del Señor se paseaba en el Edén, donde estaba Adán y Eva. No sabemos el tiempo, mis hermanos, que pasó desde que Adán fue creado hasta que él desobedeció, mis hermanos, pero fue un tiempo en el que hubo una comunión plena entre el hombre y Dios. No había nada que estorbara, no había nada que impidiera, mis hermanos, no había vergüenza de parte del hombre para con Dios. No había nada que le impidiera tener una comunicación directa con su Creador. Era algo maravilloso. No podemos imaginarnos, mis hermanos, pero yo me imagino que era algo de verdad maravilloso que Adán experimentó, mis hermanos, y que, hermano, podía él hablar con Dios directamente y poder escuchar, hermano, la voz maravillosa de Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado. El pecado nos separa del Señor, lo sabemos por la palabra. Cuando usted, hermano, está en una amistad verdadera con alguien, ¿verdad? Y si usted, mi hermano, ofende a esa persona, quizás de palabra, quizás lo golpee, quizás lo traicione, etcétera, mis hermanos, ahí se rompe la relación y la persona a la que usted ofendió, hermano, le pierde la confianza. Ya no es la amistad que antes había, obviamente. Se rompe esa comunicación y no hay paz. Y eso es lo que pasó, hermano, con nosotros hacia Dios. Ofendimos al Señor desde el principio. El Señor, hermano, siempre ha querido que el hombre se acerque a Él. Siempre, mis hermanos, el Señor ha querido tener comunión con nosotros. Si esto no fuera así, hermano, el Señor no hubiera enviado a su Hijo para reconciliarnos con Él. Imagínense. Siempre, mis hermanos, la parte que ofende, ¿verdad?, debería de buscar la manera de poder, hermano, reconciliarse con esa persona, de reconocer el error y decir, bueno, te ofendí, perdóname, ¿verdad? Buscar, ¿por qué? Porque uno reconoce que uno ofendió. Pero sabe una cosa, en el caso de Dios con nosotros, aunque nosotros lo ofendimos, mis hermanos, el Señor buscó el medio para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él.
Eso es maravilloso. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor sabe, mis hermanos, lo leímos aquí en Romanos, que cuando éramos débiles, cuando éramos, el Señor sabe que para nosotros era imposible que pudiéramos reconciliarnos con Él, que pudiéramos alcanzar, hermano, nuevamente la comunión con Él. Entonces por eso Él envió a su Hijo para poder reconciliarnos. Para que veamos, hermano, la magnitud del amor de nuestro Dios. Que dice el versículo 8 donde leímos que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto mostró su amor. Si quisiéramos ver el amor, hermano, en otra explicación, o en otra gráfica, o en otra ilustración, no lo encontraríamos, porque no hay nada que pueda mostrarnos el amor verdadero fuera, hermano, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo es el amor verdadero, el amor puro. Fuera de eso no hay nada más que nos muestre el verdadero amor, solamente el sacrificio del Señor Jesús. Y entonces, mis hermanos, desde el principio nosotros nos convertimos en un enemigo para con Dios. Y siendo, hermanos, sus enemigos, nos dio su salvación y nos dio, hermano, la manera de poder reconciliarnos a Él, de poder nuevamente, mis hermanos, acercarnos a Él. Porque el pecado, dice la palabra, hace separación entre nosotros y el Señor. Todos buscamos acercarnos a Dios. Todo el mundo busca acercarse a Dios a través de las religiones. Por eso hay muchas religiones que el hombre se ha inventado, muchos caminos, muchas maneras, pero solamente hay uno. Solamente hay una manera de poderse acercar a Dios. Y religiones hay muchas, pero nada de eso puede acercarnos a Dios. Dios es el que estipuló la manera de acercarse a Él. Dios puso el medio para acercarse a Él. Y aunque el hombre, hermano, pudiera, hermano, inventarse con las religiones las maneras de poderse acercar a Dios, de poder con las religiones, con los ritos, hermano, con las obras, hermano, con muchas cosas que pudiéramos mencionar, todo eso fue inútil. Es inútil. Las religiones no sirven para nada. Las religiones no sirven para acercarnos a Dios. Las religiones no pueden reconciliarnos con Dios. No pueden darnos paz para con Dios. Ninguna religión puede ponernos en paz con Dios. Solamente hay una manera. Y el Señor, Dios Todopoderoso, proveyó esa manera. Él proveyó el medio. Él nos reconcilió a través de su Hijo. Él lo hizo. Aunque nosotros, hermanos, fuimos los que ofendimos al Señor, Él puso el medio para poder reconciliarnos con el Señor. Y, hermano, nosotros, hermano, quizás nunca de nosotros hubiera estado la iniciativa de buscar a Dios. Él nos buscó primero a nosotros. Dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él nos vino a buscar primero. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es que nosotros le buscamos primero, no es que nosotros tomamos la iniciativa primero, ¿verdad? No es que nosotros hubo un deseo primero, no, Él dio el primer paso. Para que veamos el deseo de Dios de que nosotros podamos tener comunión con Él. Si quizás, hermano, alguno de nosotros, ¿verdad?, siente ese deseo de tener esa relación con Dios, gloria al Señor. Pero quien lo tuvo primero fue Dios.
Él tomó la iniciativa. Y dice la palabra, hermano, que dentro de esto de que Él, hermano, nos haya reconciliado y ponernos en paz para con Dios, dice la palabra, hermano, vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11 tiene como título Reconciliación por medio de la cruz. No había otra forma de poder nosotros que nuestros pecados sean borrados para poder, hermano, llegar ante la presencia del Señor, hermano, ante nuestro Dios. Un Dios santo, tan puro, hermano, perfecto, inigualable. Solo a través de la cruz. Por eso este título dice reconciliación por medio de la cruz. Y miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, les está hablando a los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén. Aquí le está hablando a los gentiles, hermanos, y aquí pues entramos nosotros también. Porque como veíamos en los temas pasados, mis hermanos, como el Señor en su misericordia no hace acepción de personas, sino que, hermano, aquel que cree en Él no lo desecha el Señor, sino que lo hace parte de su pueblo. Y estos pasajes nos hablan de eso, dice el versículo 12. En aquel tiempo, ¿verdad? Cuando estábamos, hermano, lejos del Señor. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este versículo nos dice, mis hermanos, que sin el Señor no hay esperanza. Y esa era nuestra condición. No había esperanza para nosotros. Sin Cristo no hay esperanza para nadie. Esa es la realidad para todos aquellos que quieren paz y que quieren esperanza y que buscan solamente en el Señor. Sin el Señor no hay nada. Sin Cristo no hay nada. No tenemos nada sin el Señor. No hay esperanza sin Él. Estábamos perdidos y estábamos separados. Y ve esta bendición como primer punto. Él nos hizo cercanos por su sangre. Los que estábamos lejos, dice la palabra del Señor. Cuando hay, hermano, una enemistad entre dos personas o entre varias personas, no hay una cercanía, no hay una comunión, no hay, hermano, una convivencia cercana, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces cuando hay rencor, ¿verdad? Y uno no tiene temor de Dios, uno ni quiere ver a esa persona. No siente ese rechazo, ¿verdad? Por esa persona y llegan a expresar, no, yo no lo quiero ver ni en pintura. Ni en mis sueños, no quiero que ni se me aparezca, ¿verdad? Así hemos escuchado. No hay, ¿por qué? Porque no hay una convivencia. Está, hermano, ese rechazo, que muchas veces se convierte en un odio. Y lo mismo pasaba con nosotros, por nuestro pecado. Estábamos lejos de Dios. No había una convivencia. Hermano, hay muchos que piensan que están cerca de Dios, pero la verdad es que están lejos de Dios. Piensan, hermano, que en su religión están cerca de Dios, pero la verdad es que están lejos de Dios.
porque no han venido, mis hermanos, a la verdad de Cristo. No hay miseria más grande que estar lejos de Dios. Posiblemente hay personas que puedan estar viviendo en medio de muchas riquezas y tenerlo todo, y viajar y comprar y propiedades aquí y ropa por allá y lujos, joyería, lo que sea. Pero en su alma, hermano, es una miseria porque están lejos de Dios. Y hay personas que se miran, hermano, exitosas, que hablan de sus grandezas, que hablan de sus logros, hermano, que se visten muy bien, que se ven muy bien, que hasta se ven muy saludables, que piensan que lo pueden todo, que lo han alcanzado todo, pero que hay un vacío en su corazón, que si uno los ve con los ojos de Dios y si uno los ve espiritualmente, mis hermanos, por dentro están vacíos. Porque viven en una verdadera miseria al estar lejos de Dios. Y hay personas, mis hermanos, que quizás no tienen mucho, pero tienen el gozo de Dios. Que tienen siempre ese gozo y esa paz, porque, hermanos, el Señor ha tenido misericordia de ellos y ellos han venido a los pies del Señor. ¿Quién de nosotros quiere estar lejos de Dios? ¿Quién quiere estar lejos del Señor? ¿Quién de nosotros, si nos preguntaran que si queremos estar lejos de Dios? ¿Sabe, hermano, que una de las cosas que he escuchado de lo que es lo más terrible de aquellos que lamentablemente, hermano, están en el infierno, lo más terrible y tormentoso para ellos es que nunca jamás, hermano, gozarán de la presencia de Dios? Eso es, hermano, muy triste, muy terrible. Pero así es. ¿Quién de nosotros, hermano, quiere estar lejos del Señor? Pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros estábamos lejos sin Cristo, alejados, dice, de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mis hermanos, las promesas que eran para el pueblo del Señor no nos pertenecían a nosotros. No eran para nosotros. No querramos nosotros pedirle al Señor bendición cuando estamos apartados de Dios. Porque el Señor, mis hermanos, sabe quién es su pueblo. Y dice el versículo 13: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la primera bendición que nos menciona aquí. Una de las bendiciones que nos menciona aquí, que hemos sido hechos cercanos por su sangre. Ahora nosotros que estábamos lejos antes, hermano, podemos, hermano, por el sacrificio del Señor, acercarnos libremente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro para nosotros. Podemos acercarnos, hermano, con libertad ante la presencia del Señor y decirle: Abba, Padre, decirle: Señor mío, aquí estoy, Padre mío, mi Salvador, mi Señor. Con toda libertad, mis hermanos. Antes estábamos lejos y por nuestro pecado, hermano, no podíamos acercarnos de ninguna manera. Pero el Señor, mis hermanos, nos hizo hechos cercanos por su sangre. Podemos, hermanos, como dice la carta a los Hebreos, acercarnos libremente, confiadamente, mis hermanos, ante el trono de la gracia.
Y esto, mis hermanos, hemos sido hechos cercanos por su sacrificio. Gracias a Él, gracias a su obra en la cruz, gracias a que Él derramó su sangre en la cruz, solamente Él pudo hacerlo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Este hermano es algo muy, muy maravilloso, muy bonito, mis hermanos, que nos enseña, mis hermanos. Nos dice que no solamente Él nos da paz, no solamente el Señor trae paz a nuestra vida, no solamente, hermano, Él pone paz en nosotros, sino que Él mismo es nuestra paz. Pensar en Él, hermano, pensar en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pensar, hermano, que Él es suficiente para nosotros, que su palabra es absoluta para nosotros, que Él va con nosotros, que ahora Él camina con nosotros, que ahora podemos acercarnos a Él y pensar en su sacrificio que nos salvó, hermano, que salvó nuestra alma, produce en nosotros verdadera paz. Él es nuestra paz. Pensar en el Señor es nuestra paz. Eso lo llena todo, mis hermanos. Eso es suficiente para nosotros. Pensar en lo que el Señor hizo y lo que el Señor es nos da seguridad y confianza plena, mis hermanos, y no hay lugar para alguna duda ni para pensar que algo más falta, hermano. No falta nada. Ya no falta nada, no hace falta nada. No nos hace falta, hermano, buscar algo más en otro lugar, porque el Señor lo llena todo, porque Él es nuestra paz completa. Y dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mis hermanos, ¿de qué dos pueblos está hablando aquí el Señor? ¿De qué dos pueblos habla la palabra, hermano? De Israel y de los gentiles. Usted sabe, hermano, que para el pueblo de Israel, para ellos, mis hermanos, era algo, una ofensa, ¿verdad? Juntarse o llegar a una casa de un gentil o tocar a un gentil, mis hermanos, para ellos era una abominación, era algo terrible para ellos. Ni siquiera, hermano, podían hablar con un gentil, no podían tocarlo, ni cruzar palabras, ni vivir cerca de ellos, ni mucho menos entrar a sus casas. Para ellos, mis hermanos, un gentil, y perdónenme la expresión, pero yo estaba escuchando esto, mis hermanos, para ellos, hermano, un gentil era como un animal, como un perro, para los israelitas. Porque ya, hermano, el saberse que ellos eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Para muchos era un orgullo, ya era una altivez en su corazón, y ellos sabían que no había nadie como ellos, que ellos eran pueblo de Dios y que los demás naciones, hermanos, no eran nada.
Y sabemos, hermano, que el pueblo de Israel es un pueblo especial. Nosotros amamos a Israel. Nosotros bendecimos al pueblo de Dios porque de ellos vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y oramos por la paz en Jerusalén. Y oramos por Israel, hermano. Y oramos por aquellas personas que están muriendo en ese lugar donde está la guerra, por los niños, por los inocentes, mis hermanos, que nos da mucho dolor que la situación esté así. Pero para Israel, hermano, en esos tiempos, y quizás en tiempos actuales sea igual, era así. Y sin embargo, mis hermanos, el Señor en su misericordia, claro que vino por su pueblo, pero también, hermano, abrió la puerta para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Porque abrió también el camino para nosotros los gentiles, que no éramos pueblo, dice esta palabra. Que estábamos lejos, que estábamos ajenos a las promesas del pueblo de Dios, ajenos al pacto de Dios. Las promesas, hermanos, que originalmente son para Israel, ahora también, hermano, por la sangre de Cristo, también, hermano, vienen a ser, hermano, parte para nosotros. Y esa es otra bendición que nos muestra la palabra, que podemos ser parte del pueblo de Dios. Y esto es maravilloso. Que solamente Él, hermano, como dice la palabra, hermano, de ambos pueblos hizo un pueblo. Estaba escuchando, ¿verdad?, un hermano que dice que él entró en una iglesia cristiana allá por Israel, ¿verdad?, en cierto lugar, y él dice que entró en ese lugar y vio al pueblo de Israel que ha creído en el Señor Jesucristo, y a otros que no son del pueblo de Israel, de esos lugares a los alrededores de Israel, ¿verdad? De esos lugares, ¿verdad?, que no son del pueblo de Israel, que no son judíos también. Y dice él, a mí me sorprende porque cuando él entró, dice que él veía un solo pueblo alabando y glorificando a Dios. O sea que ya no se ve, hermano, en cierto modo, ¿verdad? Aunque el pueblo de Israel siempre, ¿verdad?, será el pueblo del Señor, pero de cierta manera ya no hay diferencia. El Señor, hermano, con su sangre hizo posible, hermano, que de ambos pueblos, dice este versículo, se hiciera un solo pueblo. Y que, hermano, en ese lugar donde el hermano dice que entraba algo maravilloso, dice, porque ¿quién pudo hacer posible, hermano, que un árabe pudiera, hermano, estar cantando y alabando a Dios junto con un israelita? ¿Quién lo pudo hacer posible? La sangre de Cristo, mi hermano. El sacrificio de Cristo lo hizo posible, mi hermano. Y aquellos hermanos que creen en el Señor Jesucristo, sean de China, sean de Japón, sean de Arabia Saudita, sean de Alaska, de Brasil, de donde sea, hermanos, son nuestros hermanos también, y eso es maravilloso. Del lugar, hermano, de donde sean mis hermanos, podemos decir, son nuestros hermanos, son nuestra familia en Cristo. ¿Y quién hizo posible esto? La sangre de Cristo, que hoy podamos ser, mis hermanos, una sola familia en el Señor, hermano, que usted pueda decir que yo soy su hermana, y que yo pueda decir de todos mis hermanos que me están escuchando, que me están viendo, son mis hermanos. ¿Quién lo hizo posible? La sangre de Cristo. El Señor derribó, dice, la pared intermedia de separación, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo, haciendo la paz, dice estos versículos. Y dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, a ellos, mis hermanos, y a nosotros.
reconciliarnos con Dios, mis hermanos, para hacernos un solo cuerpo, un solo pueblo, para la gloria del Señor. Dice en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Nosotros, mis hermanos, éramos los que estábamos lejos. El pueblo de Israel eran los que estaban cerca. Porque desde sus inicios, hermanos, ellos conocían al Dios verdadero. Ellos adoran y alaban a un solo Dios. Pero ahora somos un solo pueblo. Y nosotros, hermanos, por la sangre de Cristo venimos, mis hermanos, a gozar de estas bendiciones maravillosas que hay en la palabra de Dios. No es que nosotros no lo ganamos, no. No es que nosotros por nuestras oraciones, que por nuestros ayunos, hermano, por ir a la iglesia, por hacer aquí. No, mis hermanos. Eso es parte de la vida cristiana. Pero no es por eso que lo ganamos. No, es por la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su gracia inmerecida. Esto nos dice una cosa, mis hermanos. Que el Señor, hermano, no le gusta ver a su pueblo dividido. Que Él nunca ha querido un pueblo dividido, pero que lamentablemente, mis hermanos, hay mucha iglesia, hay muchas de las iglesias que están divididos. ¿Es la voluntad de Dios que su pueblo esté dividido de acuerdo a lo que hemos leído? No. ¿Es la voluntad de Dios que tenga Él 2 pueblos? No. ¿O 3 o 4 o cuantas divisiones nosotros querramos hacer? No. Porque lamentablemente, mis hermanos, a veces, y esto se da mucho en las redes sociales, ¿verdad? Que uno empieza a discutir por temas que no son relevantes en la doctrina, ¿verdad? Que por esto, que por aquello, hermanos, en lugar de predicar la palabra de Dios, de anunciar el evangelio a los que están perdidos, perdemos el tiempo usando estos medios para atacar, hermano, a otras iglesias y para empezar a causar divisiones, lo cual, mis hermanos, quebranta la voluntad de Dios conforme a lo que hemos leído en estos pasajes. O sea, que si yo, hermano, me atrevo a causar división entre los hermanos, hermano, o a usar estos medios, ¿verdad? Para empezar a decir que fulano, que sutano, que tales iglesias y que ellos hacen esto y que no está bien y que ellos así y esos allá, causando divisiones, mis hermanos, yo misma estaría tentando con la obra de Dios. Con lo que el Señor, mis hermanos, con su sangre hizo. ¿Y qué hizo el Señor? Que de ambos pueblos, que de 2 pueblos hizo uno. El Señor no tiene, hermanos, muchos pueblos, el Señor solo tiene uno. Los que han sido comprados y lavados con su sangre. Y nadie en este mundo tiene la autoridad de dividir a ese pueblo. Porque si no, estaría, hermano, atentando contra la obra de Dios. No todas las iglesias, hermanos, somos iguales. Pero la doctrina, mis hermanos, lo que es fundamental en la doctrina, eso sí es igual. Que creemos, hermanos, en un solo Dios. Que, hermano, hemos venido a la salvación por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo y no por obras nuestras. Pero a veces, mis hermanos, perdemos el tiempo en discusiones y causamos divisiones y eso no está bien delante de Dios. Y estos pasajes, mis hermanos, lo respaldan fielmente. Y dice la palabra, mis hermanos, que entonces ya no, dice versículo 18, perdón. Porque por medio de Él, del Señor Jesucristo, los unos y los otros, o sea,
un pueblo y el otro, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Esto es algo que causa gratitud en nuestro corazón. Esta palabra, mis hermanos, advenedizos, significa, mis hermanos, que ya no somos extraños. Un advenedizo es un intruso, un forastero. Ya no somos, hermano, en la familia de Dios, ya no somos forasteros. Ya no somos extraños, ya no somos extranjeros. Es como si usted en su casa, ¿verdad? Usted verá, está en su casa y usted ve que llega alguien, ¿verdad? Y entra por la puerta y usted ve a esa persona que nunca en su vida usted ha visto, hermano, un completo extraño. ¿Usted qué va a pensar? Pues que es un ladrón. Porque nunca ha visto a esa persona y usted lo va a correr, hermano, y va a llamar a la policía. Y quizás hasta saque un palo por ahí y lo corra a palos con tal de que se salga de su casa. ¿Por qué? Porque es un extraño. Porque es una persona que nunca ha visto. Porque no es de su familia. Y así éramos nosotros, hermanos. Pero por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, ya no somos intrusos. Ahora, si usted ve a alguien de su familia, hermano, usted no lo va a correr. Usted le va a dar la bienvenida, lo va a saludar, le va a decir, entra. Y el trato va a ser diferente. Es de esa forma. Es de esa manera. Que ya somos ahora miembros de la familia del Señor. Fíjese, hermano, que una de las bendiciones que el Señor me ha dado en el programa Santidad a Jehová en estos años es conocer personas de diferentes iglesias y también otras que están en otros países, mis hermanos, que me saludan y me dicen hermana y nos saludamos, ¿verdad? Porque son personas que han venido también a los caminos del Señor y, hermanos, han sido personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo, que han venido al camino del Señor y que ahora somos familia, imagínense. Y es una bendición conocerlos. He conocido a muchos, hermanos, y es para mí una bendición conocer a personas, hermanos, con el amor de Cristo en sus corazones. Y poder decir, son de mi familia. Ya son de mi familia porque somos un solo pueblo en el Señor. Quizás a usted le pase, hermano, también cuando viaje a otros lugares y conozca a alguien. Y esa persona le diga, ¿usted es de Cristo? No, pues sí, pues yo también soy de Cristo. Pues somos hermanos entonces. ¿Quién lo hizo posible, mis hermanos? Lo hizo Cristo. El Señor lo hizo posible por medio de su sangre. Y la última bendición, mis hermanos, que queremos mencionar es que estamos en paz con Dios. Hermanos, si es una bendición llegar a la reconciliación con alguien en esta tierra, mayor bendición es poder estar reconciliados con Dios. Poder estar en paz con Dios, mis hermanos. Poder, hermano, que el Señor con su sangre pudo romper, hermano, pudo derribar esa barrera que había entre Dios y nosotros, que, hermano, nos impedía llegar ante su presencia. Que podamos decir, puedo estar bien, no solo porque estoy en paz con todos, sino porque estoy en paz con Dios. Él ha perdonado mis pecados. Él me ha perdonado la ofensa que yo le hice. Porque el Señor no nos ofendió, mis hermanos. Nosotros lo ofendimos a Él. Y que hoy podamos decir, le pude pedir perdón a Dios. Me pude arrepentir de mis pecados. Pude yo venir ante Él y reconciliarme
con el Señor. Su sacrificio, mis hermanos, ha hecho que podamos nosotros estar en paz con el Señor. Por eso donde leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien lo hizo posible. A través de su sacrificio, el Señor lo hizo posible. Él pagó el precio, mis hermanos. La ira de Dios fue sobre Él y Él derramó su sangre y nos reconcilió y Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Pero Él pagó el precio. No fue algo que nosotros hicimos, hermano, hermano, dígame usted, ¿cuál de nuestras obras, hermano, impactó tanto a Dios para reconciliarnos con Él? No, hermano, ninguna. Ninguna. Era imposible, dice la palabra de Dios, que eso era imposible para nosotros, es imposible. Por eso las religiones, mis hermanos, no sirven, porque las religiones, hermanos, enseñan que nosotros podemos acercarnos a Dios a través de las obras. Que el hombre puede hacer muchas cosas para poder acercarse a Dios, y la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios dice que solamente a través del sacrificio de Jesús, por la fe en el Señor, podemos nosotros reconciliarnos con Dios. Es por gracia. Es por la obra de Cristo en la cruz. Es por su obra en la cruz. Ninguna de nuestras obras, hermano, jamás hubiera podido alcanzarlo. Nadie puede decir, bueno, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Me voy a portar bien, voy a hacer buenas obras, voy a actuar correctamente, voy a hacer muchas obras de caridad, etcétera, etcétera. No, hermano, sería imposible. Porque dice la palabra del Señor que si uno falla en una cosa, ya, hermano, violó toda la ley de Dios. Era imposible para nosotros. Pero el Señor, mis hermanos, lo hizo posible. Él se humilló, se hizo en forma de hombre, hermano. Se despojó, hermano, de sí mismo. Sufrió el oprobio, el rechazo, el menosprecio. Él dejó, hermano, que lo abofetearan, que lo escupieran, que lo azotaran. Se dejó, hermano, para llegar, hermano, a la cruz y derramar su sangre, mis hermanos. Estuvo en aquella agonía, mis hermanos. El Dios santo, justo, perfecto, sin pecado, pagó el precio de los pecadores. Creo, mis hermanos, que eso debe producir en nosotros una eterna gratitud. Él haciendo, hermano, este sacrificio por nosotros, pagando el precio, mis hermanos, nos ha, hermano, reconciliado con el Señor. Borra nuestros pecados. Él, hermano, toma nuestro lugar y abre el camino para la paz, para con Dios. Por su gracia, mis hermanos. En esta semana, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos, como todos saben, se celebra, ¿verdad?, el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Es un tiempo, ¿verdad?, en el que las familias se reúnen para dar gracias, ¿verdad? Pero creo, hermano, que nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, nosotros le podemos dar gracias a Dios, mis hermanos, por muchas cosas, ¿verdad?
por la casa, si usted tiene una casa propia, le podemos dar gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, por la salud, por, hermano, el trabajo, por muchas cosas. Usted puede pensar, y quizás, hermano, en esta semana todo el mundo pensó en eso. Pero sabe una cosa, lo más grande que hemos recibido de parte de Dios es nuestra salvación. Porque, hermano, nos dio la salvación y nuestra alma, mis hermanos, salvó nuestra alma de la condenación. Y nos dio un lugar, hermano, en su pueblo. Y ahora podemos acercarnos ante su presencia. Y tenemos la esperanza, hermano, de que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Eso es maravilloso. Hermano, eso debe de producir en nosotros, mis hermanos, una gratitud continua. Por eso el versículo 11, donde leíamos en Romanos 5, dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, en el Señor tenemos, hermano, esta plenitud. Y nos gozamos, hermano, y eso debe producir en nosotros esta gratitud continua y decir cada día: Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias porque salvaste mi alma. Gracias, Señor, porque diste tu vida, porque me salvaste de la condenación eterna, Señor. Yo no podía pagarlo, pero tú lo pagaste, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque diste tu vida. Yo no lo merecía. Yo fui la que pequé. Yo fui la que desobedecí. Yo fui la que mentí. Y tú pagaste el precio. Yo nunca lo hubiera pagado, pero tú lo pagaste, Señor. Gracias, porque derramaste tu preciosa sangre en esa cruz, Señor. Gracias. Porque ahora hemos sido reconciliados con Dios, Señor, gracias. Porque ahora tengo paz para con Dios, Señor, gracias. Porque ahora tengo vida eterna, porque ahora tengo seguridad de salvación, Señor, gracias. Porque ahora puedes, Señor, porque ahora tu Espíritu Santo vive en mí. Dice este versículo que su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, Señor, gracias. Gracias porque no era yo nadie, pero ahora soy parte de tu pueblo, Señor. Gracias porque ahora puedo, Señor, llamarte Padre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque me diste vida eterna, porque me diste paz, porque me diste esperanza, porque me has dado el gozo de tu salvación, Señor, porque me has bendecido con una paz verdadera, la paz que el mundo nunca jamás pudiera darme. Gracias, Señor, porque ahora estoy en paz para con Dios. Porque tu presencia está conmigo, porque puedo gozar de las bendiciones espirituales que son de tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias porque llevaste mi culpa. Diste tu vida, pagaste el precio y me diste salvación. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por su sacrificio? Gracias, Señor. Si tú, amigo y amiga que me escuchas, quisieras también tener paz para con Dios, hoy lo puedes alcanzar a través del sacrificio del Señor. Y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, hermanos, porque verdaderamente el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado esta salvación que, como dice la palabra, que es grande, grande, grande. Nadie pudo haberlo hecho, solamente Jesús.
le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y si tú, amigo y amiga que me escuchas, quieres también gozar de esta salvación, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento, Señor, en el que hemos leído en tu palabra, Señor, tus bendiciones. Perdona mis pecados, Señor, me arrepiento de todos ellos. Diste tu vida en la cruz, Señor, llevando mi culpa, llevando mi maldad en la cruz, y pagaste el precio, Señor, para que yo pudiera tener paz para con Dios. Perdona mis pecados, Señor, te pido perdón, Señor. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te pido, Señor, que me laves con tu sangre y que me perdones. Y que me hagas como uno de tus hijos, que me hagas parte de tu pueblo. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús.